Buenas noches México, les habla Omar Harfuch. Tengo que anunciarles algo perturbador. Inés Gómez Montt, la famosa presentadora de televisión en México, ahora mismo se encuentra prófuga de la justicia mexicana después de que detuvieran a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, en Miami, Florida. Y lo verdaderamente sorprendente no es solo que cayó, sino cómo cayó, y por qué ella sigue escapando. No fue un operativo espectacular ni una redada cinematográfica, nada de helicópteros, nada de persecuciones. Lo que terminó por delatarlo fue algo mucho más cotidiano, la vida de excesos que llevaba. Y lo que viene para ella es aún más grave. Esta historia no es ficción. Es un caso real de corrupción institucional de alto nivel que involucra casi 3.000 millones de pesos desviados del presupuesto federal, empresas fantasma, contratos simulados y conexiones que llegan mucho más lejos de lo que cualquiera imagina. Antes de continuar, suscríbete al canal para que no te pierdas de los operativos más impactantes en México, porque solo aquí te vas a enterar de lo que no te cuentan en las noticias. A las 7:30 de la mañana del 24 de noviembre de 2025, en una de las zonas más exclusivas de Miami, Pinecrest, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aseguraron a Víctor Manuel Álvarez Puga. No hubo resistencia, ni disparos, ni espectáculo. Simplemente salió de su mansión de varios millones de dólares manejando un Bentley valuado en $300,000, un auto que difícilmente se compra con ingresos legítimos. Los agentes lo esperaban en la salida de la comunidad cerrada. Le pidieron detenerse, confirmaron su identidad y lo arrestaron. El motivo oficial, su estatus migratorio, ya vencido. Había entrado a Estados Unidos en 2021 con un permiso temporal que expiró ese mismo año. Tras un viaje a las Bahamas reingresó al país y pidió asilo político, alegando persecución en México, a pesar de estar acusado de desviar miles de millones del erario. Su solicitud se mantuvo abierta durante 4 años, pero legalmente ya no tenía derecho a permanecer ahí. Esa fue la ventana que las autoridades necesitaban. Lo trasladaron al Centro de Procesamiento Migratorio Cromwell North, una instalación administrativa. Ahí sigue. Pero lo más delicado ocurrió después de que se lo llevaran. Porque al entrar a la residencia, los agentes encontraron adentro a Inés Gómez Montt junto a sus hijos menores. También ella tiene órdenes de aprehensión vigentes en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y defraudación fiscal. Pero hubo un factor decisivo: los niños presentes son ciudadanos estadounidenses. Arrestar a ambos padres al mismo tiempo implicaba dejar a los menores bajo custodia del Estado. Por razones humanitarias, o quizá para evitar un problema diplomático mayor, decidieron no detenerla en ese momento. Le dieron lo que llaman una consideración por los hijos. Y desde ese instante, Inés se convirtió en fugitiva. Porque después de esa mañana, desapareció. Nadie sabe si sigue en Estados Unidos, si escapó a otro país, si se trasladó a Europa o Medio Oriente, o si se esconde en alguna propiedad aún no ubicada. Lo único claro es que cada día sin localizarla complica muchísimo el panorama. Porque ella no es simplemente una figura de televisión con problemas fiscales. Forma parte de un engranaje de corrupción que operó durante el sexenio de Peña Nieto, desviando recursos de la Secretaría de Gobernación mediante contratos falsos vinculados al sistema penitenciario y a operadores financieros relacionados con estructuras criminales. Todo eso está en las investigaciones. Y por eso su fuga no es un tema de espectáculo, es un asunto de seguridad nacional. Para comprender cómo llegamos hasta el después de 4 años, basta decirlo claro. Su propio entorno lo traicionó. Su chofer habló tras ser detenido con dinero no declarado. Su contador entregó documentos a cambio de inmunidad. Los proveedores de la mansión registraron pagos hechos con tarjetas corporativas ligadas a empresas fantasma. Las cámaras de Pinecrest documentaron cada entrada y salida de su Bentley. Al cruzar todos esos datos con bases internacionales, el esquema completo quedó al descubierto. Su estilo de vida los terminó delatando. Cada servicio de jardinería, cada limpieza, cada clase privada de los niños, todo se pagaba con recursos que provenían de las mismas estructuras de facturación ilícita. Error tras error, hasta obtener la dirección exacta. Y no fue suerte. Fue que ellos confiaron en que 4 años de silencio significaban que todo se había olvidado. Supusieron que vivir en una zona exclusiva los blindaba. Pensaron que la distancia borraba las huellas. Se equivocaron. Mientras ellos disfrutaban su vida en Pinecrest, las autoridades seguían rastreando transacciones, cuentas offshore, movimientos financieros y vínculos con redes criminales. Para cuando Estados Unidos actuó por el tema migratorio, el expediente para la extradición ya estaba listo.
Y aquí es donde comienza lo verdaderamente decisivo. Esta parte revela por qué este caso va mucho más allá de simples actos de corrupción administrativa. Cuando hablamos de casi 2.950 millones de pesos desviados, no se trata de sobornos aislados ni de irregularidades menores. Las investigaciones describen un entramado mucho más profundo, una estructura criminal compleja que operó durante años bajo la apariencia de un despacho jurídico exitoso. Víctor Manuel Álvarez Puga, junto con su hermano Alejandro, creó Álvarez Puga y Asociados, una firma con presencia en decenas de ciudades dentro y fuera de México, dedicada en teoría a la consultoría legal en materia civil, mercantil y corporativa. Sobre el papel, era una firma prestigiosa con clientes de alto perfil. Pero los expedientes sugieren que detrás de esa fachada funcionaba un mecanismo dedicado al desvío y lavado de recursos públicos. Entre 2016 y 2017, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, se otorgaron contratos millonarios a empresas que supuestamente prestaban servicios al sistema penitenciario federal, mantenimiento, seguridad, tecnología, capacitación. Todos los documentos lucían correctos, las licitaciones parecían legítimas. Sin embargo, cuando la unidad de inteligencia financiera rastreó el destino del dinero, encontró que muchas de esas empresas no existían realmente. No tenían oficinas, personal o capacidad operativa. Eran entidades creadas únicamente para recibir recursos del gobierno y desviarlos a cuentas privadas. Según las líneas de investigación, el despacho Álvarez Puga actuaba como articulador financiero de toda esta red. La historia se vuelve aún más inquietante cuando aparece el nombre de Juan Collado, detenido desde 2019 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades señalan que Collado no era solo un contacto social de Álvarez Puga, sino uno de sus socios en diversos negocios. Y de acuerdo con expedientes judiciales, Collado habría operado como enlace financiero para grupos criminales del Pacífico. Lo anterior sugiere que parte del dinero proveniente de la Secretaría de Gobernación, desviado a través de empresas fantasma vinculadas a Álvarez Puga, terminaba moviéndose hacia cuentas manejadas por intermediarios ligados a redes criminales. Esa conexión no es especulación, es producto del seguimiento a transferencias internacionales, movimientos en paraísos fiscales y estructuras offshore en Panamá y las Islas Caimán. Además, la distribución geográfica del despacho no era accidental. Estaba presente en ciudades estratégicas con actividad intensa del crimen organizado: Guadalajara, Culiacán, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Veracruz, Acapulco. Lugares donde los grupos criminales necesitan lavar dinero y convertirlo en recursos aparentemente legítimos. Las investigaciones apuntan a que, bajo el nombre de consultoría jurídica o servicios corporativos, se movían grandes cantidades de dinero que en realidad no correspondían a servicios reales. Uno de los puntos más delicados es el sistema penitenciario federal. Controlar contratos dentro de las prisiones significa controlar proveedores, accesos y servicios internos, algo extremadamente valioso para cualquier estructura criminal. Las autoridades no aseguran que Álvarez Puga fuera miembro de algún cártel, pero sí describen indicios de que su despacho servía como canal entre redes de corrupción política y organizaciones que necesitaban lavar recursos. Las supuestas consultorías nunca se prestaron. Las facturas eran justificantes para mover dinero. Y esas transferencias terminaban, según los reportes financieros, en cuentas extranjeras manejadas por prestanombres, con rutas que van desde Panamá hasta las Islas Caimán. Desde esas cuentas offshore, el dinero siguió moviéndose hacia Europa, donde ahora se investigan posibles vínculos con redes internacionales de lavado asociadas al narcotráfico. Esto ya no encaja en un esquema simple de corrupción. Es una operación financiera transnacional diseñada para que enormes sumas de dinero ilícito reaparezcan como recursos completamente limpios. Mientras todo ese mecanismo operaba, Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Montt vivían rodeados de lujos pagados con recursos públicos desviados. Mansiones valuadas en millones, autos de alta gama, viajes constantes en primera clase, personal doméstico, escuelas exclusivas para sus hijos. La casa de Pinecrest donde se realizó el aseguramiento y el Bentley en el que lo detuvieron son apenas una muestra. Dinero destinado a fortalecer el sistema penitenciario terminó financiando propiedades, yates y un estilo de vida imposible de sostener de manera legítima. Ahora Álvarez Puga permanece en el centro migratorio Crown-North, consciente de lo que implica una eventual extradición. Por eso su defensa está intentando frenar cualquier movimiento legal. En México enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. De ser declarado culpable, podría pasar décadas en una prisión federal de máxima seguridad.
Él lo sabe, y por eso pelea cada audiencia. Mientras tanto, Inés Gómez Montt permanece en paradero desconocido desde el día en que fue localizada en la residencia de Pinecrest. Su ventana de escape fue corta, pero suficiente. Lo que sigue es un trabajo minucioso. Cada transacción, cada conexión a Internet, cada llamada, cada paso que degenera un rastro que se está cruzando con agencias internacionales. Su ficha roja de Interpol continúa activa, lo que obliga a cualquier país miembro a reportar si la detectan. Y lo que complica aún más el panorama es que no solo hay cargos por el desvío de los 2.950 millones de pesos. En 2018 el SAT encontró discrepancias fiscales por más de 11 millones en cuentas personales de Gómez Montt, de los cuales 2.6 millones permanecen pendientes. A medida que la investigación avanzó, surgieron propiedades en Polanco, Miami Beach, Punta Cana, así como cuentas en Suiza y Luxemburgo, todas adquiridas en los mismos años en que operaban los contratos simulados. Pero lo más revelador fueron los movimientos previos a la fuga. Un mes antes de que se giraran las órdenes de aprehensión en 2021, comenzaron a liquidar bienes, cerrar inversiones y vaciar cuentas nacionales. Esos recursos fueron transferidos a corporativos en Panamá, sumando al menos 47 millones de dólares rastreados hasta ahora. También prepararon identidades alternas y exploraron vías legales de escape mediante programas de residencia por inversión en países como Portugal, España, Uruguay y Panamá. Incluso contrataron abogados especializados en migración internacional y, por error, utilizaron correos del despacho para esos trámites, lo que permitió recuperar toda la información. Las investigaciones también revelaron contactos preocupantes. Álvarez Puga mantuvo comunicación con operadores que se dedican a mover, de forma clandestina, a personas con alto perfil y recursos que necesitan desaparecer sin dejar rastro oficial. No son traficantes de migrantes. Son facilitadores capaces de operar rutas paralelas, documentos falsos y accesos fuera de controles tradicionales. Había conversaciones encriptadas sobre la posibilidad de huir a Dubái, un país sin tratado de extradición con México, considerado refugio común para prófugos millonarios. Gómez Montt también analizaba sus propias rutas. De acuerdo con testimonios protegidos, exploró instalarse en España apoyándose en vínculos familiares, incluido el de su tío Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación. Aunque su tío falleció en 2020, Inés intentó activar los contactos políticos que él había construido en España. Buscó abogados especializados en extradiciones, pagó consultas para entender cómo enfrentar una captura internacional y revisó posibles recursos legales para protegerse si era localizada en territorio europeo. Todo eso quedó registrado. Pero lo que más indigna es lo que sucedió mientras planificaban su huida y movían millones hacia paraísos fiscales, siguieron operando. Tras el inicio de las investigaciones, cerraron el despacho original, pero abrieron nuevas firmas bajo otros nombres y con prestanombres, Álvarez y Asociados, Consultoría Jurídica Integral, Corporativo Legal del Pacífico. En apariencia eran empresas nuevas dirigidas por abogados sin relación directa con el esquema, pero en esencia continuaban la misma estructura. Siguieron facturando, cobrando y moviendo dinero. Varios de esos prestanombres ya están detenidos. 3 exfuncionarios ligados a la red fueron arrestados a inicios de 2022 y están proporcionando información que ha llevado a nuevas líneas de investigación dentro del propio gobierno. Porque esta red no se limitó a la Secretaría de Gobernación. También operó en Sedesol, Conagua y Pemex. El monto total de contratos irregulares identificados supera los 5.000 millones de pesos, los 2.950 millones documentados en Gobernación son apenas una parte de un esquema mucho más grande. Y cada mes aparecen más contratos, más empresas fantasma, más funcionarios involucrados y más cuentas en el extranjero. Por eso este caso no termina con Álvarez Puga asegurado en Florida. Apenas empieza. No es un escándalo mediático. Es un proceso meticuloso de trazabilidad internacional. La Fiscalía General de la República ya solicitó su extradición formalmente. La Agencia de Investigación Criminal mantiene coordinación con Interpol para cualquier movimiento relacionado con Inés Gómez Montt. Y estamos bloqueando cuentas en distintos países para cortar los recursos que podría estar utilizando para esconderse. Cada cuenta identificada, se congela. Cada propiedad, se asegura. Cada empresa vinculada, se investiga. Estamos también recabando testimonios de quienes trabajaron dentro de Gobernación durante la administración de Osorio Chong, quienes procesaron contratos, quienes autorizaron pagos, quienes firmaron documentos. Algunos están cooperando, otros enfrentan investigaciones. Porque esto nunca fue obra de 2 personas.
Fue una red completa que incluyó funcionarios, empresarios, abogados, contadores, notarios. Y cada uno tendrá que rendir cuentas. Lo cierto es que este proceso apenas está en su primera capa. Cada cuenta encontrada lleva a otras. Cada empresa fantasma revela una cadena más grande. Cada ruta financiera abre 3 nuevas. Ningún lujo borra las huellas, ni las mansiones, ni los autos de alta gama, ni los viajes, ni las escuelas exclusivas. Si ese dinero salió del erario, si fue movido mediante contratos fraudulentos o lavado a través de estructuras ligadas al crimen, tarde o temprano será rastreado. Y cuando ese rastro se complete, tendrán que enfrentar las consecuencias. Víctor Manuel Álvarez Puga ya está bajo el reloj internacional. Inés Gómez Montt ya está señalada en el mapa. Es cuestión de tiempo para que la historia llegue a su cierre.